El destello de la cámara capturó su último momento perfecto. Robert y Jennifer Thomas flanqueando a sus hijos, Mark de 13 años y Sarah de 11, con Luna, su Golden Retriever, sentada orgullosamente en el centro, sus sonrisas congeladas en el tiempo. Horas después, Jennifer estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la oscuridad devoraba el bosque Blackwood. Los niños solo habían ido a pasear a Luna, un recorrido de 30 minutos que habían hecho innumerables veces. Pero habían pasado 3 horas. No hay niños. Sin perro. Solo bosques que parecían oscurecerse con cada segundo que pasaba. Algo estaba terriblemente mal. La pregunta no era si debía llamar a la policía, sino por qué no lo había hecho antes. Antes de comenzar, tengo curiosidad por saber desde dónde nos están viendo y qué hora es allí ahora mismo. Déjanos saber en los comentarios a continuación. Por favor, suscríbete a nuestro canal, tu apoyo significa todo para nosotros. La familia Thomas estaba perfecta para la foto ese domingo de junio. Robert, un contador con líneas de risa alrededor de los ojos, había insistido en el retrato familiar. Jennifer, que enseñaba segundo grado en la escuela primaria Millfield, organizó a todos sobre la manta del parque. Mark se sentó erguido junto a su padre, ya mostrando indicios del hombre en que se convertiría. Sarah, con el cabello rubio de su madre y ojos curiosos, se apoyó contra Jennifer. Y Luna, su Golden Retriever, se sentó obedientemente en el medio, su cola golpeando contra el césped. «Todos digan queso», llamó el fotógrafo. La cámara destelló. Ninguno de ellos sabía que esta sería la última foto de todos juntos. Su hogar en la calle Maple era el tipo de casa que los vecinos envidiaban, no por su tamaño, sino por la felicidad que contenía. Noches de juegos los viernes, desayunos de panqueques los sábados, largas caminatas con Luna los domingos. El ritmo de su vida era tan constante como un latido. Esa tarde, mientras Jennifer preparaba la cena y Robert trabajaba en el garaje, Mark tomó la correa de Luna del gancho junto a la puerta. «Mamá, vamos a llevar a Luna a Blackwood», llamó. «Volvemos en 30 minutos». Jennifer levantó la vista de picar verduras. «Permanezcan en el sendero principal». «Conocemos las reglas», dijo Sarah, ya a medio camino de la puerta, sus zapatillas rosas iluminándose con cada paso. Jennifer los vio irse, Mark con su camiseta de fútbol azul, Sarah con su scrunchie favorito sujetando su cabello, Luna saltando adelante. El sol de la tarde pintaba largas sombras en el césped mientras desaparecían por la esquina. Ella volvió a las preparaciones de la cena, tarareando suavemente. Una extraña sensación la picó en la parte posterior del cuello. Justo la semana pasada había leído sobre actividad sospechosa en el condado de Camden, el pueblo de al lado. 2 niños abordados por un extraño en una furgoneta. No había pasado nada, habían corrido, pero la noticia había plantado una semilla de preocupación en la mente de Jennifer. Lo sacudió. Millfield era diferente. Seguro, sus vecinos se cuidaban mutuamente. Los niños sabían que no debían hablar con extraños. Sin embargo, mientras cortaba tomates para la ensalada, la preocupación crecía como una sombra a medida que el sol se movía por el cielo. Su cuchillo se detuvo a mitad de corte. «Están bien», dijo en voz alta a la cocina vacía. «Han hecho este paseo 100 veces». Pero algo no se sentía bien. El aire en la casa parecía demasiado quieto, demasiado silencioso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Y algo estaba a punto de suceder, algo que destrozaría su vida perfecta. En la entrada del bosque Blackwood, Mark desenganchó la correa de Luna. El Golden Retriever saltó adelante con la nariz en el suelo, la cola moviéndose como una bandera al viento. «Apuesto a que encuentra otra ardilla muerta», dijo Sarah, arrugando la nariz. «¡Qué asco!». Mark se rió. «¿Una carrera hasta el Gran Roble?». Corrieron a toda velocidad por el familiar sendero de tierra, esquivando raíces y ramas bajas. El bosque los recibió con luz solar moteada y el dulce olor a pino. Luna corría en círculos alrededor de ellos, ladrando de alegría.
Cuando llegaron al enorme roble que marcaba el punto medio de su ruta habitual, Sara se detuvo, con las manos en las rodillas, respirando con dificultad. Dijo entre respiraciones. Probemos ese sendero lateral hoy. Mark frunció el ceño al ver el sendero estrecho que se alejaba de su ruta habitual. Mamá dijo que nos quedáramos en el camino principal. Tenemos 13 y 11 años. No somos bebés. Sara puso los ojos en blanco. Probablemente solo da la vuelta. Y Luna necesita aventura. Como si entendiera, Luna trotó hacia el nuevo camino, mirando hacia atrás con expectación. Está bien, suspiró Mark. Pero solo esta vez. El sendero lateral se estrechó a medida que se adentraban más en el bosque. Los alegres cantos de los pájaros se desvanecieron. Incluso Luna parecía más alerta, con las orejas erguidas. Quizás deberíamos regresar, dijo Mark después de 10 minutos. Solo un poco más, insistió Sara. Creo que oigo agua. El camino se abrió a un pequeño claro. Un camino de tierra lo atravesaba, apenas lo suficientemente ancho para un vehículo. Más allá del claro, vislumbraron el destello de un pequeño arroyo. ¿Ves? Te lo dije. Las palabras de Sara se murieron en su garganta. Una furgoneta oxidada estaba estacionada al borde del claro. Un hombre con una chaqueta oscura agarró el brazo de un adolescente con los ojos enrojecidos. No estaba llorando ahora, pero su rostro mostraba que lo había hecho. El hombre la estaba forzando hacia las puertas abiertas de la furgoneta. «Entra y cállate», gruñó el hombre. Mark agarró el brazo de Sara, tirándola detrás de un arbusto espeso. Luna, sintiendo el peligro, se agachó junto a ellos, inusualmente silenciosa. «Tenemos que ayudarla», susurró Sara. «Necesitamos salir de aquí y llamar a la policía», susurró Mark, extendiendo la mano hacia su bolsillo antes de recordar que habían dejado sus teléfonos en casa. Una ramita crujió bajo el pie de Sara. La cabeza del hombre se volvió rápidamente hacia su escondite. «¿Quién está ahí?», gritó. Todo sucedió demasiado rápido. Luna salió de los arbustos, ladrando furiosamente. Un segundo hombre salió de la furgoneta. La adolescente hizo un intento de escapar, pero fue atrapada. Mark levantó a Sara y corrieron. «Divídanse», Mark gritó. «Reúnanse en el roble». Sara giró a la izquierda, Mark a la derecha. Luna desapareció en la maleza, aún ladrando. Los pulmones de Sara ardían mientras corría. Las ramas le rasguñaron la cara. Oyó pasos pesados detrás de ella. Una mano agarró su mochila, tirándola hacia atrás. Ella gritó. A media milla de distancia, Mark escuchó el grito de su hermana. Se detuvo en seco, dividido entre la seguridad y Sara. Se dio la vuelta. Un hombre diferente, con una cicatriz en la barbilla, salió de detrás de un árbol directamente en el camino de Mark. «¿A dónde crees que vas, chico?». Mark intentó correr, pero el hombre era más rápido. Una mano áspera le tapó la boca. Algo afilado le pinchó el brazo. El bosque comenzó a girar. A medida que la conciencia se desvanecía, el último pensamiento de Mark fue para Sara. Le había dicho que corriera. Él había dicho que se encontrarían en el roble. Ninguno de los dos llegaría allí. A millas de distancia, Luna corría hacia casa, su pelaje dorado enmarañado con barro y sangre de un corte en su pierna. Alrededor de su cuello, su collar con su etiqueta en forma de hueso sonaba con cada paso frenético, la etiqueta que se convertiría en la primera pista de un misterio que abarcaría 9 años. Un misterio que comenzó con un simple paseo por el bosque. Al atardecer, la preocupación de Jennifer se había transformado en pánico total. Robert ya había recorrido el vecindario 2 veces, llamando los nombres de los niños. No hubo respuesta. No hay señales de ellos, tampoco Luna. «Voy a llamar a la policía», dijo Jennifer, con los dedos temblando mientras marcaba. En cuestión de horas, el bosque Blackwood se llenó de buscadores, oficiales de policía con linternas, voluntarios llamando a Mark y Sara, perros de búsqueda olfateando ropa sacada de los dormitorios de los niños, helicópteros con focos cortando la oscuridad. El oficial Davis, un hombre corpulento con ojos amables, se sentó con Jennifer y Robert en la mesa de la cocina.
¿Cuándo exactamente salieron de la casa?, preguntó. 4:30, dijo Jennifer de inmediato. Miré la hora porque la cena era a las 6. ¿Y han hecho esta caminata antes? Cientos de veces, dijo Robert, con la voz vacía. Es un bucle de 30 minutos. Lo saben de memoria. El oficial asintió, tomando notas. ¿Algún problema en casa? ¿Alguna razón por la que podrían haberse escapado? En absoluto, respondió Jennifer de manera brusca. No harían eso. A medida que amanecía, la búsqueda se expandía. Furgones de noticias se estacionaron a lo largo de Maple Street. Los reporteros hablaban sobre los niños desaparecidos Thomas con una preocupación ensayada. El detective Michael Reeves llegó alrededor del mediodía. A diferencia del oficial Davis, sus ojos no eran amables, eran agudos. No se perdían nada. Recorrió la casa de los Thomas, estudiando fotos familiares, abriendo cajones, revisando las habitaciones de los niños. ¿El perro también está desaparecido?, preguntó. Sí, Luna. Siempre va con ellos, explicó Robert. Reeves asintió. Los perros a veces encuentran el camino de regreso a casa. Mantén las puertas abiertas para ella. En el bosque Blackwood, los buscadores no encontraron nada. Ni objetos descartados, ni signos de lucha, ni huellas más allá del sendero principal. Era como si el bosque hubiera tragado a Mark, Sarah y Luna enteros. La primera noche sin los niños, Jennifer y Robert se sentaron en las camas de sus hijos, sosteniendo sus almohadas, inhalando sus aromas. Ninguno de los dos durmió. Ambos saltaban ante cada sonido, esperando que fueran los niños regresando. El segundo día trajo más buscadores pero menos reporteros. El tercer día, aún menos. En la cuarta mañana, Robert abrió la puerta principal para recoger el periódico y encontró a Luna colapsada en el porche. Su pelaje dorado estaba sucio, una pata mal cortada. Ladró débilmente, demasiado exhausta para mover la cola. «Jennifer», Robert gritó, recogiendo al perro en sus brazos. «Luna ha vuelto». La esperanza resurgió. Si Luna había encontrado el camino a casa, tal vez los niños también lo harían. Pero Luna vino sola. El veterinario trató las heridas de Luna mientras el detective Reeves examinaba su collar. Un rastreador GPS, un regalo de cumpleaños de Robert para ayudar a encontrar a Luna si alguna vez se escapaba, seguía adjunto a la etiqueta. «Esto podría darnos algo», dijo Reeves, descargando los datos. El GPS reveló el camino de Luna a través del bosque, no por el sendero principal, sino desviándose por un camino lateral que conducía a una carretera de tierra. A partir de ahí, la pista se perdió. La carretera se conectaba a la autopista que salía del pueblo. «Los secuestraron», dijo Jennifer, expresando lo que todos ahora sospechaban. El detective Reeves estaba en la sala de estar de los Thomas, con el rostro sombrío. «Estamos cambiando la clasificación de personas desaparecidas a posible secuestro. Voy a traer al FBI». FBI. El agente Taylor estableció un centro de mando en el centro comunitario de Millfield. El bosque Blackwood fue registrado nuevamente pulgada a pulgada. El camino de tierra fue examinado en busca de huellas de neumáticos. Se revisaron las grabaciones de seguridad de cada gasolinera, tienda de conveniencia y cámara de tráfico en un radio de 50 millas. Nada. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. La casa de los Thomas se llenó de mapas, cronologías y listas de posibles testigos. Jennifer y Robert existían en animación suspendida, incapaces de avanzar, negándose a perder la esperanza. 6 meses después de la desaparición, la agente Taylor los sentó en la mesa de la cocina. «Han agotado todas las pistas», dijo ella con suavidad. «El caso sigue abierto, pero nuestra investigación activa se está reduciendo». «¿Te estás rindiendo?». La voz de Jennifer se quebró. «No nos estamos rindiendo». Pero sin nueva información, el agente Taylor dejó la frase sin terminar. Esa noche, después de que el agente se fue, Luna comenzó a ladrar frenéticamente en la puerta trasera. Cuando Robert la abrió, ella salió corriendo al patio, mirando hacia atrás con expectación. «¿Quiere que la sigamos?», se dio cuenta.
Luna los llevó al bosque Blackwood, directamente a la entrada del camino lateral. Pero los guardabosques habían bloqueado el camino hace meses como parte de la investigación. Luna rasguñó la barrera, gimiendo. «Ella sabe algo», susurró Jennifer. El detective Reeves, que había permanecido en el caso incluso cuando otros se habían retirado, obtuvo permiso para reabrir la pista. Al día siguiente, Luna los condujo por el camino hacia el claro con el camino de tierra. Comenzó a cavar frenéticamente debajo de un joven pino. En la tierra recién removida yacía la pulsera de la amistad de Sarah y los coloridos entrelazados, ligeramente sucios pero inconfundibles. Jennifer había hecho pulseras a juego para Sarah y su mejor amiga el verano anterior. «Tom no estaba aquí durante la búsqueda inicial», dijo Reeves. «Alguien volvió y lo enterró». ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Una pista dejada deliberadamente? No podían estar seguros, pero era algo. Prueba de que al menos uno de los niños había estado aquí. Y con esa pequeña pieza de evidencia, la investigación cobró vida nuevamente. Lo que nadie sabía entonces era que encontrar las respuestas no tomaría meses, sino años. Y la verdad sería más aterradora de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Mark despertó en la oscuridad y el rugido de un motor. Su cabeza latía. La náusea recorrió su estómago. Intentó mover las manos, pero las encontró atadas con bridas. Cinta cubría su boca. La furgoneta golpeó un bache, y el dolor recorrió su cuerpo. A medida que sus ojos se ajustaban a la tenue luz, distinguió la figura de otra persona frente a él, la adolescente del bosque. Sus ojos estaban abiertos, mirándolo. Las lágrimas habían manchado sus mejillas. Los pensamientos de Mark se apresuraron hacia Sarah. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba en otro vehículo? ¿Estaba a salvo? Las preguntas giraban en su cabeza palpitante sin respuestas. Pasaron las horas. La furgoneta se detenía ocasionalmente. Mark escuchó voces apagadas, pero no pudo distinguir las palabras. Cuando las puertas finalmente se abrieron, una luz intensa lo deslumbró. Manos ásperas lo sacaron. Estaban en una granja desolada, a millas de cualquier lugar, rodeados de campos planos y vacíos. «Este es fuerte», dijo una voz. «Le irá bien en el taller». Mark fue llevado a una habitación en el sótano con 3 colchones delgados en el suelo. 2 chicos, tal vez de 15 y 16 años, estaban sentados contra la pared. Sus ojos vacíos apenas registraron su llegada. «¿Dónde estoy?», Mark preguntó después de que le quitaran la mordaza. «¿Dónde está mi hermana?». «Cállate», dijo el hombre con la cicatriz. «No tienes hermana ya. Ya no tienes un nombre. Ahora solo eres el número». A 200 millas de distancia, Sarah estaba siendo sacada de una furgoneta diferente. Su entorno no era una granja rural, sino el patio trasero de un almacén anodino en una zona industrial. Dentro, la empujaron a una habitación con 4 chicas de diferentes edades. Ninguna le habló. Todos parecían aterrorizados. Una mujer con ojos fríos entró. «Trátenla», le dijo a una asistente. Se le quitaron las ropas a Sarah. Le cortaron el pelo. Sus lágrimas fueron recibidas con bofetada. «No llores», dijo la mujer. «No hables del pasado. Vives aquí ahora. Ahora trabajas aquí. Si te portas bien, comes. Si no», dejó la amenaza sin terminar. Así comenzó su nueva existencia. Vidas paralelas de cautiverio separadas por la distancia y las circunstancias, conectadas solo por la sangre compartida y el recuerdo de quienes una vez fueron. En Millfield, la vida adquirió una calidad surrealista para Jennifer y Robert. Las páginas del calendario se pasaron, las estaciones cambiaron, pero el tiempo parecía congelado en aquella tarde de junio. La frenética cobertura mediática inicial se desvaneció. Los grupos de búsqueda de voluntarios disminuyeron. La simpatía de la comunidad se transformó en miradas de lástima. Los amigos dejaron de mencionar a los niños, inseguros de qué decir después de meses sin avance. Solo Luna permanecía firmemente vigilante. Cada día se sentaba junto a la ventana del frente, observando la calle. Cada noche, ella dormía medio en la cama de Mark, medio en la de Sarah, como si vigilara por ambos. Un año después de la desaparición, Jennifer estaba de pie en la habitación de Sarah.
con polvo acumulándose en los juguetes sin tocar. La escuela secundaria habría comenzado en otoño. Sara tendría 12 años ahora. Mark, 14. «Están vivos», le dijo a Robert esa noche. «Lo siento». Robert, que había envejecido una década en 12 meses, asintió. Entonces, seguimos buscando. Convirtieron su comedor en un cuartel de búsqueda. Mapas cubrían las paredes, marcados con alfileres rojos que mostraban cada avistamiento reportado, todas pistas falsas hasta ahora. Crearon una fundación. Encuentra a Mark y Sara. Sus rostros aparecieron en vallas publicitarias en 3 estados. El detective Reeves, aunque oficialmente asignado a otros casos, seguía pasando semanalmente. «No los he olvidado», prometió. En el primer aniversario de la desaparición, Jennifer llevó a Luna al bosque de Blackwood. El perro la llevó directamente al claro otra vez, al mismo lugar donde habían encontrado la pulsera. Luna cavó frenéticamente, pero esta vez no encontró nada. Cuando se dieron la vuelta para irse, Luna de repente corrió hacia otro lugar y comenzó a cavar de nuevo. Jennifer siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, medio enterrado en la tierra, había un pequeño soldado de plástico, el tipo que Mark coleccionaba. No había estado allí durante búsquedas anteriores. Jennifer llamó a Reeves de inmediato. «Alguien está dejando mensajes», dijo ella. «Alguien sabe». El FBI analizó el soldado de juguete y encontró trazas microscópicas de aceite de motor consistentes con un taller de reparación de automóviles. Pero esta pista, como otras, no llevó a nada concreto. Solo otra chincheta roja en su mapa de posibilidades. Mientras tanto, Mark aprendió rápidamente las reglas de su nueva vida. Despertarse al amanecer. Trabaja en el taller desmantelando coches robados hasta el anochecer. Mantén la cabeza baja. No hagas preguntas. No intentes escapar. El primer chico que intentó escapar fue traído de vuelta con los dedos rotos. El segundo no volvió en absoluto. Mark escuchó el disparo desde el campo detrás de la casa de campo. Sin embargo, en momentos de quietud, susurraba su verdadero nombre para sí mismo. Mark Thomas, hijo de Robert y Jennifer, hermano de Sara. Esto se convirtió en su rebelión silenciosa. Recordar quién era. A medida que los meses se convertían en años, nuevos chicos iban y venían. Mark creció más alto, más fuerte. Sus captores valoraban sus habilidades mecánicas en el taller. Ganó pequeños privilegios, mejor comida, menos paliza. Y observó, escuchó, aprendió los patrones de los guardias y el diseño de la propiedad. Cada noche hacía una pequeña marca en la parte inferior de su colchón. Días convirtiéndose en semanas, semanas en meses, meses en años. En su tercer año de cautiverio, Mark comenzó a dejar pequeñas marcas en los coches que desmantelaban, un pequeño MT rayado debajo de los asientos, dentro de las guanteras, lugares que podrían no ser descubiertos de inmediato. Era peligroso, pero necesitaba dejar alguna huella de sí mismo en el mundo. La cautividad de Sara tomó una forma diferente. El almacén era un centro de distribución de productos falsificados, compuesto enteramente por mujeres y niños traficados. 12 horas al día, empaquetaba artículos de diseñador falsos, aplicaba etiquetas de imitación y cargaba cajas. La mujer de ojos fríos, todos la llamaban Madame, tenía un interés particular en Sara. «Tienes buenas manos», decía ella, inspeccionando el trabajo de Sara. «Detallada. Cuidadoso. Eso es valioso». Sara aprendió a ser invisible mientras veía todo. Memorizó los horarios de entrega, las rotaciones de los guardias, qué puertas quedaban desbloqueadas. Ella mapeó el edificio en su mente, contando pasos entre salidas, anotando qué ventanas podían abrirse. Cuando llegaban nuevas chicas, aterrorizadas y desorientadas como ella había estado alguna vez, Sara susurraba palabras de aliento cuando nadie la escuchaba. «Recuerda quién eres», les decía. «No olvides tu verdadero nombre». Por la noche, acostada en su delgado colchón en una habitación con otras 7 personas, Sara recitaba en silencio los nombres de su familia como una oración. Mamá, Jennifer. Papá, Robert. Hermano, Mark. Perro, Luna.
Dirección 42 Maple Street, Millfield, una y otra vez hasta que las palabras se convirtieron en un salvavidas para su pasado. En su cuarto año, Sarah fue promovida a control de calidad, revisando el trabajo de los demás. Esto le dio más libertad para moverse por el almacén, más oportunidades para observar. Ella notó que los repartidores nunca revisaban dentro de las cajas que transportaban. Ella comenzó a formular un plan. De vuelta en Millfield, Jennifer y Robert habían vuelto a hipotecar su casa para continuar la búsqueda. La fundación Encuentra a Mark y Sarah se había expandido, ayudando a otras familias de niños desaparecidos. Su sede en el comedor se convirtió en una oficina en el centro con voluntarios y un investigador privado a tiempo completo. La firma contable de Robert había sido comprensiva al principio, pero después de 3 años su rendimiento se vio afectado. Fue puesto en estado de prueba, luego despedido. Jennifer continuó enseñando, encontrando consuelo en cuidar a los hijos de otras personas, mientras buscaba a los suyos. Luna, ahora envejeciendo con canas alrededor del hocico, todavía acompañaba a Jennifer a todas partes. En el tercer aniversario de la desaparición, regresaron una vez más al bosque Blackwood. Esta vez, Luna los llevó a otro lugar, más abajo en el camino de servicio de lo que habían buscado antes. Bajo un montón de pequeñas piedras, Jennifer encontró una pulsera de charms empañada. No era de Sarah, pero era similar a las que se vendían en el centro comercial donde Sarah solía comprar. Adjunto había un pequeño trozo de papel, desgastado pero aún legible. Una sola palabra: vivo. Jennifer le mostró la nota a Reeves, ahora ascendido a capitán, pero aún dedicado al caso. «Alguien se está comunicando con nosotros», insistió Jennifer. «Alguien sabe que están vivos. O alguien te está torturando con falsas esperanzas», dijo Reeves con suavidad. «Tenemos que considerar todas las posibilidades». Pero Jennifer lo sabía. El instinto de una madre, no científico pero inquebrantable, le decía que sus hijos estaban ahí afuera, en alguna parte. Esperando, sobreviviendo. Quizás incluso intentando enviar mensajes a casa. Lo que ella no podía saber era cuán cerca habían estado de ser descubiertos varias veces. En el cuarto año de su cautiverio, uno de los coches que Mark desmanteló tenía una cámara oculta en el salpicadero. La banda de robos de autos lo había pasado por alto durante su revisión inicial. Mark lo encontró y en un momento de desesperada inspiración miró directamente a la lente y dijo con los labios: «Mi nombre es Mark Thomas, secuestrado de Millfield», antes de esconder su marca MT dentro del cojín del asiento. 3 semanas después, una redada policial en una tienda de piezas usadas a 2 estados de distancia recuperó la cámara. Un detective vigilante notó las extrañas imágenes y las marcó. Pero el detective principal de turno lo desestimó como una broma o un malentendido. El informe fue archivado, las conexiones no se hicieron. En el 5º año de cautiverio de Sarah, llegó una nueva chica al almacén, Zoe, de solo 13 años, de un pueblo a solo 20 millas de Millfield. Cuando Sarah escuchó de dónde era, la esperanza resurgió por primera vez en años. «¿Sabes sobre los niños, Thomas?», Sarah susurró una noche. «¿Los que desaparecieron?». Los ojos de Zoe se abrieron de par en par. Todo el mundo conoce esa historia. Todavía hay vallas publicitarias. «Soy Sarah Thomas», dijo, con el corazón acelerado. «Si sales, díselo». Pero Zoe nunca salió. Atrapada intentando contrabandear una nota a un repartidor, desapareció del almacén al día siguiente. Sarah nunca supo si su mensaje llegó más allá de esas paredes. A medida que se acercaba el 5º aniversario, Robert y Jennifer se enfrentaron a una terrible decisión. Su fundación se estaba quedando sin dinero. Las propinas se habían agotado, el interés público había disminuido. Incluso el detective Reeves, ahora capitán Reeves, podía ofrecer poco más que simpatía. «¿Seguimos adelante?», Robert preguntó una noche. «¿Podemos seguir?». Jennifer miró a Luna, ahora anciana pero aún manteniendo su vigilia en la ventana. «No podemos detenernos», dijo simplemente. «No dejarían de buscarnos». Esa noche, Luna comenzó a ladrar frenéticamente en la puerta principal.
Cuando Robert lo abrió, no había nadie allí, solo el periódico de la tarde. Pero Luna seguía ladrando al propio periódico. En la tercera página, un pequeño artículo llamó la atención de Jennifer. Redada en anillo de robo de autos, recupera millones en piezas robadas. La operación se basaba en una zona rural a 3 estados de distancia. Algo sobre eso resonó con Jennifer. Añadió la ubicación a su mapa, otro pin rojo en un mar de posibilidades. Lo que ella no sabía era que Mark había sido trasladado de esa ubicación solo 2 días antes de la redada. Lo que ella no podía saber era que habían estado más cerca que nunca de encontrarlo. Y el reloj seguía corriendo. 5 años desaparecieron como humo. Mark ahora tenía 18 años. Ya no era un niño, sino un joven endurecido por medio decenio de cautiverio. El escuálido niño de 13 años había desaparecido, reemplazado por alguien más alto, más fuerte, con manos callosas y ojos vigilantes. Lo habían trasladado 3 veces a lo largo de los años a medida que la red de tráfico cambiaba de operaciones para evitar ser detectada. Cada traslado borraba cualquier progreso que hubiera hecho hacia la fuga, obligándolo a aprender nuevas rutinas, nuevos guardias, nuevas medidas de seguridad. Su ubicación actual era un complejo de almacenes en las afueras de una ciudad que no podía nombrar. La operación se había expandido. No solo coches robados ahora, sino también drogas y armas, más guardias, más cámaras de seguridad, más razones para perder la esperanza. Pero Mark no había olvidado su verdadero nombre, ni a su familia. Cada noche, en la oscuridad del dormitorio que compartía con otros 7, susurraba sus nombres. Mamá, papá, Sara, Luna. Su mantra de recuerdo. Lo que lo mantenía en marcha eran los recién llegados, chicos de tan solo 10 años, llegando aterrorizados y desorientados como él había estado una vez. Mark se había convertido en su protector, enseñándoles a sobrevivir sin perderse por completo. Guarda algo que no puedan quitarte, susurraba. Un recuerdo, un nombre, algo que todavía es tuyo. El recién llegado, un niño de 12 años, llamado Danny, le recordaba dolorosamente a Mark, misma mandíbula decidida, mismos ojos desafiantes. Voy a escapar, declaró Danny en su tercera noche. No solo, susurró Mark de vuelta. Y aún no, mira primero, aprender, entonces planeamos. Mark había intentado escapar 2 veces antes. La primera vez le valió 3 costillas rotas y 1 mes en aislamiento. El segundo intento lo llevó a ser trasladado a un centro de mayor seguridad. Pero siguió conspirando, siguió buscando oportunidades. Su último plan involucraba el camión de suministro semanal. Había notado que el conductor nunca cerraba con llave la cabina al hacer las entregas. Si pudieran esconderse dentro durante la carga, podrían salir del perímetro antes de ser descubiertos. Sería arriesgado. Pero después de 5 años, el riesgo parecía mejor que la certeza de pasar su vida como propiedad de alguien. A 1.600 kilómetros de distancia, Sara se había transformado de una asustada niña de 11 años en una ingeniosa adolescente de 16 que había ganado un precario lugar de confianza. Su trabajo detallado había impresionado a Madame lo suficiente como para ser promovida a la gestión de inventarios, dándole acceso a los manifiestos de envío y a los horarios de entrega. Sara había crecido más, pero seguía delgada. Sus ojos antes brillantes ahora eran calculadores. Había aprendido a ocultar su inteligencia tras una máscara de conformidad. Había sobrevivido convirtiéndose en invaluable, demasiado útil para ser desechada, demasiado confiable para ser vigilada de cerca, pero no se había rendido. No completamente. Como Mark, ella mantenía su verdadero yo vivo de maneras secretas. Recordaba Millfield, recordó el suave pelaje de Luna y la risa de su padre. Recordó la voz de su madre cantándole para dormir. Y ella observó. Durante 5 años, había observado los patrones de la operación. Sabía cuáles guardias eran negligentes, cuáles eran crueles. Ella conocía los puntos ciegos del edificio donde las cámaras de seguridad no llegaban. Lo más importante, ella sabía que Madame guardaba un teléfono desechable en el escritorio de su oficina. Sara había estado planeando durante meses.
La auditoría anual de inventario se acercaba, la única vez en que los contadores externos visitaban el almacén. La seguridad sería más estricta alrededor de la mercancía, pero más enfocada en prevenir robos que en vigilar a los trabajadores. Podría ser su única oportunidad. En Millfield, Robert y Jennifer Thomas conmemoraron el 5º aniversario de la desaparición de sus hijos, no con una conferencia de prensa como en años anteriores, sino con una visita tranquila al bosque de Blackwood. Luna, ahora anciana, con hocico gris y ojos nublados, aún insistía en venir, aunque el paseo la cansaba rápidamente. La oficina de la fundación se había reducido a una sola habitación. Los voluntarios se habían reducido a un puñado. El mapa aún colgaba en la pared, pero en los últimos meses apenas se habían añadido nuevos alfileres. El capitán Reeves, aunque oficialmente asignado a otros casos, aún encontraba tiempo para ellos. He estado haciendo este trabajo durante 25 años, les dijo mientras tomaban café en su cocina. He visto muchos casos de personas desaparecidas. La mayoría se resuelven rápidamente, de una forma u otra. Los que no se resuelven, se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuanto más tiempo permanezcan desaparecidos, más difícil será encontrarlos. ¿Crees que deberíamos rendirnos? La voz de Jennifer era aguda. No dije eso, respondió Reeves con suavidad. Nunca diría eso. Bien. ¿Por qué no lo haremos? La determinación de Jennifer no se había visto disminuida por el tiempo. Están vivos. Lo sé. Esa tarde, mientras Robert revisaba la pila mensual de consejos e informes de avistamientos, la mayoría obviamente falsos, algunos lo suficientemente plausibles como para investigar, el teléfono de la fundación sonó. Fundación encuentra a Mark y Sarah, respondió automáticamente. La voz al otro lado no era familiar. Una mujer de mediana edad por el tono de su voz. Estaba viendo un documental sobre niños desaparecidos, dijo ella. Mostraron las fotos de tus hijos. El asunto es, creo que he visto a la niña. El corazón de Robert dio un vuelco como lo había hecho cientos de veces antes con llamadas similares. ¿Dónde? Trabajo para un servicio de limpieza. Hacemos oficinas, almacenes, ese tipo de cosas. Hay un lugar que limpiamos una vez al mes, un parque industrial en Riverside. Seguridad muy estricta, o se supone que interactuemos con los trabajadores, pero noté a esta chica. Delgada, rubia. Me miró como si quisiera decirme algo, pero uno de los supervisores la llamó. Robert anotó cada detalle. No era mucho. Riverside era un nombre común, encontrado en docenas de estados. Los parques industriales estaban por todas partes. Pero algo en la descripción de la mujer se sentía diferente a las habituales visiones vagas. Llamó a Reeves de inmediato. El capitán prometió investigarlo, pero advirtió contra tener muchas esperanzas. Demasiadas pistas similares habían terminado en decepción. Lo que Robert no podía saber era que este era, de hecho, el más cerca que habían estado. La mujer de la limpieza había vislumbrado a Sarah solo 3 semanas antes, pero para cuando los investigadores identificaron la ubicación potencial, la operación ya se había movido de nuevo, respondiendo a rumores de un aumento de la actividad policial en la zona. Otro escape cercano en una larga serie de ellos. El avance, cuando finalmente llegó a través de un canal inesperado. Un grupo de trabajo de varios estados sobre crimen organizado había estado rastreando una red de tráfico sospechosa durante meses. Durante un operativo en un almacén en Riverside, descubrieron registros financieros que vinculaban a varias otras ubicaciones, incluido el taller de autos donde Mark estaba siendo retenido. La agente del FBI asignada a la investigación financiera era nueva en el caso, pero los nombres en la alerta de personas desaparecidas despertaron un recuerdo. 5 años antes, como agente novata, había sido asignada brevemente a la desaparición de los niños Thomas, antes de ser transferida. Ella llamó al capitán Reeves ese mismo día. «Creo que podríamos tener algo», dijo ella. «Una posible conexión con una red de tráfico que opera en 5 estados. Estamos planeando redadas simultáneas el próximo mes». Reeves condujo inmediatamente a la casa de los Thomas. Encontró a Jennifer sentada con Luna en el patio trasero,
la cabeza de la anciana perra en su regazo. No puedo prometer nada, dijo después de explicar la pista potencial, pero esta es la conexión más fuerte que hemos tenido en años. Jennifer asintió, temerosa de esperar demasiado después de tantas decepciones. Pero esa noche, por primera vez en años, se permitió imaginar llevar a sus hijos a casa. Luna, como si sintiera el cambio en las emociones de Jennifer, parecía más alerta de lo que había estado en meses. La vieja perra se quedó junto a la ventana durante horas, observando la calle como lo había hecho todos los días, desde que los niños desaparecieron. «¿Todavía crees que van a volver, verdad, chica?», Jennifer susurró, acariciando la cabeza canosa del perro. Luna movió la cola una vez, 2 veces. Sus ojos nublados permanecían fijos en el horizonte, esperando. Lo que ninguno de ellos sabía era que los eventos ya estaban en marcha. En 2 instalaciones diferentes, a cientos de millas de distancia, tanto Mark como Sarah estaban preparando desesperados intentos de libertad. Y después de 5 años de casi escapes y pistas falsas, sus caminos paralelos estaban a punto de converger. Habían pasado 7 años desde aquella tarde de verano en el bosque de Blackwood. Mark ahora tenía 20 años, un hombre que había pasado más de 1/3 de su vida en cautiverio. Sarah tenía 18 años, su infancia robada, su adolescencia vivida en modo de supervivencia. La organización de tráfico se había vuelto más sofisticada pero también más paranoica. La creciente presión de las fuerzas del orden les había obligado a compartimentar las operaciones y a cambiar de ubicación con frecuencia. Esto significaba una seguridad más estricta, pero también más oportunidades para cometer errores. Mark había sido ascendido a supervisor en el taller de desguace, responsable de entrenar a los recién llegados en el desmantelamiento de vehículos. Sus captores confiaban en él, tanto como confiaban en cualquier otro, porque había dejado de intentar escapar, o eso pensaban. En realidad, Mark simplemente se había vuelto más paciente. Cada día tomaba notas mentales sobre las rotaciones de los guardias, las posiciones de las cámaras de seguridad y qué puertas permanecían desbloqueadas. Había creado una red entre los otros cautivos, particularmente los chicos más nuevos que aún tenían lucha en ellos. Su última oportunidad llegó cuando un nuevo guardia más joven y descuidado que los demás comenzó a trabajar el turno de noche. Mark notó que el guardia a menudo se quedaba dormido alrededor de dejando una ventana crucial de 20 minutos en la que el área de carga trasera no estaba vigilada. Pero Mark necesitaba una ventaja, algo que asegurara que no lo persiguieran de inmediato. Durante meses de espionaje, había aprendido sobre un libro de contabilidad guardado en la caja fuerte de la oficina principal. Contenía ubicaciones, nombres y detalles de toda la red de tráfico. Si pudiera sacar ese libro de cuentas, valdría más que solo su libertad. Mientras tanto, Sarah había ejecutado su propio plan. Durante la auditoría anual de inventario, había logrado robar el teléfono desechable de la oficina de la señora. Escondido en la loseta del techo del baño del almacén, lo recuperó solo durante su turno de limpieza nocturna, cuando la supervisión era más ligera. Durante 3 semanas había intentado llamar a los números de emergencia, pero las paredes de concreto del almacén bloqueaban la señal. Necesitaba sacar el teléfono al exterior, pero los trabajadores nunca podían salir al aire libre, excepto durante las operaciones de carga supervisadas de cerca. Su oportunidad llegó cuando uno de los contadores dejó su computadora portátil desatendida. En los 2 minutos antes de que regresara, Sarah accedió a su correo electrónico y envió un mensaje a la línea de denuncias que aparece en el sitio web de la fundación de su familia, Sarah Thomas Viva, cautiva 7 años. Almacén industrial. Help. No incluyó ninguna ubicación, no sabía exactamente dónde estaba, pero era la primera comunicación directa que había logrado enviar en 7 años de cautiverio. El mensaje aterrizó en la bandeja de entrada general de la fundación, enterrado entre docenas de correos electrónicos diarios, la mayoría spam, algunos consejos bien intencionados, pero inútiles, otros crueles engaños. El voluntario a tiempo parcial que revisaba la bandeja de entrada lo marcó para su revisión, pero no reconoció su importancia de inmediato.
2 días después, la redada planificada por el grupo de trabajo del FBI en el taller de autos, donde mantenían a Mark, fue acelerada cuando informantes reportaron que la operación se estaba preparando para reubicarse. Sin tiempo para coordinarse con el capitán Reeves o la familia Thomas, los agentes se movieron al amanecer. Mark y otros 3 cautivos estaban escondidos en el armario de suministros, preparando su propio intento de escape programado para esa noche, cuando escucharon el alboroto, gritos, disparos, el estruendo de las puertas siendo derribadas. «Es una redada», susurró Danny, ahora de 14 años y el aliado más confiable de Mark. Mark tomó una decisión en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los guardias estaban distraídos por el asalto frontal, él guió al grupo hacia la oficina donde se guardaba el libro de contabilidad. La caja fuerte estaba abierta. Alguien había estado en medio de sacar su contenido cuando comenzó la redada. Mark agarró el libro de cuentas y corrió hacia la salida trasera. Los otros chicos lo siguieron de cerca. Emergieron a la luz de la mañana justo cuando los agentes estaban asegurando el perímetro. «No disparen», Mark gritó, con las manos levantadas, el libro de cuentas agarrado contra su pecho. «Somos cautivos. Nos secuestraron». La redada recuperó a 17 personas traficadas y arrestó a 12 miembros de la organización. Pero los líderes, los que habían llevado a Mark y Sarah del bosque Blackwood 7 años antes, no estaban entre ellos. En la oficina de campo del FBI, Mark se sentó en una sala de entrevistas, exhausto pero alerta. Había dado su verdadero nombre de inmediato, pero los agentes parecían escépticos. «Mark Thomas», repitió. «Me llevaron de Millfield hace 7 años. Mi hermana Sarah también fue llevada. Tienes que encontrarla». El agente entrevistador salió de la sala para consultar la base de datos. Mark esperó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Alguien lo recordaría después de tantos años? ¿Alguien le creería? La puerta se abrió y entró otro agente, mayor, con ojos amables que recordaban a Mark a su padre. «Hemos contactado al capitán Reeves en Millfield», dijo el agente. «Está contactando a tus padres en este momento». El mundo pareció detenerse. «¿Están vivos?», Mark susurró. «Vivos y muy activos. Y nunca dejaron de buscarte». Mark se rompió entonces las primeras lágrimas que se había permitido en años. Cuando recuperó la compostura, extendió el libro de cuentas. «Esto tiene todo», dijo. «Ubicaciones, nombres, incluyendo dónde podrían estar manteniendo a mi hermana». El libro de registro resultó ser exactamente lo que Mark había afirmado. Un registro completo de las operaciones de la red de tráfico en 5 estados. Entre los lugares enumerados había un almacén industrial en Rip, el mismo almacén donde Sarah había enviado su desesperado correo electrónico 3 días antes. El mismo correo electrónico que aún permanecía sin leer en la bandeja de entrada de la fundación. Mientras los equipos del FBI se preparaban para coordinar redadas en los lugares restantes, Robert y Jennifer Thomas recibieron la llamada que habían esperado durante 7 años. «Hemos encontrado a Mark», dijo el capitán Reeves, su compostura profesional quebrándose. «Está vivo, y puede que sepa dónde está Sarah». La reunión entre Mark y sus padres ocurrió en la estéril sala de conferencias de una oficina de campo del FBI. 7 años de separación se desmoronaron en un instante cuando Jennifer se lanzó hacia adelante, envolviendo a su hijo en un abrazo que compensó 1000 abrazos perdidos. Robert se quedó congelado por un momento, mirando al hombre adulto que había reemplazado a su niño de 13 años antes de unirse al abrazo. Luna no estaba allí. Su avanzada edad hacía que viajar fuera difícil, pero Mark preguntó por ella de inmediato. «Está resistiendo», dijo Jennifer entre lágrimas. «Es como si supiera que te encontraríamos». La alegría inicial del reencuentro dio paso rápidamente a un propósito urgente. Sarah seguía desaparecida. El libro de contabilidad que Mark había robado proporcionó la pista más prometedora en años, un almacén en Riverside, California, listado como operación de empaquetado. Los agentes del FBI ya estaban coordinando con las autoridades locales para un operativo, pero Mark insistió en estar involucrado. «Yo sé cómo operan estas personas», les dijo al equipo táctico del FBI. «Tienen protocolos de evacuación. Si sospechan de la policía, moverán a todos antes de que puedas llegar allí».
De vuelta en Millfield, la oficina de la fundación finalmente había descubierto el correo electrónico de Sarah. La voluntaria que lo encontró llamó a Jennifer de inmediato, sin saber que ya estaba con Mark. «Señora Thomas, hay un correo electrónico aquí. Dice que es de Sarah». El mensaje fue reenviado al equipo del FBI que estaba planeando la redada en el almacén. Aunque breve, confirmó su información de que Sarah probablemente estaba en esa ubicación. Lo que nadie se dio cuenta era que la operación de tráfico había sido efectivamente alertada. Un oficial de policía corrupto en su nómina les había advertido sobre el aumento de la actividad federal dirigida a su red. En el almacén, Madame ordenó una evacuación inmediata. «Trasladen a todos los trabajadores de alto valor a la ubicación de respaldo», instruyó a su segundo al mando. «Elimina cualquier posible responsabilidad». Sarah escuchó esta conversación desde su posición cerca de la puerta de la oficina. Los trabajadores de alto valor incluían a ella y a otros 5 con habilidades especializadas. Pasivos significaba las chicas más nuevas, aquellas que aún no habían sido sometidas a una completa obediencia. Tenía minutos para actuar. Usando la tarjeta de acceso que había robado meses antes, Sarah se deslizó en la oficina de seguridad mientras el guardia ayudaba con los preparativos de evacuación. Los monitores mostraban el caos en todo el almacén. Los trabajadores eran divididos bruscamente en grupos, algunos cargados en camiones, otros conducidos a una sala trasera. Sarah sabía lo que sucedía en esa habitación trasera. Había visto a chicas llevadas allí antes que nunca regresaron. Con dedos temblorosos, encontró el sistema de alarma de emergencia. Una pulsación activaría las alarmas contra incendios en todo el edificio y alertaría automáticamente al departamento de bomberos. Crearía caos, pero podría salvar vidas. Ella presionó el botón. Las sirenas aullaron. Los aspersores se activaron. La evacuación ordenada se disolvió en pánico. Aprovechando la confusión, Sarah corrió hacia el dormitorio donde estaban los recién llegados. «¡Fuego!», gritó, desbloqueando la puerta. «Todos afuera. Por aquí». Ella guió a 12 chicas, algunas tan jóvenes como de 9 años, hacia una salida de emergencia trasera que había identificado años antes en su mapeo mental del edificio. Detrás de ellas, escuchó a Madame gritarle a la seguridad que las detuviera. Fuera, bajo la deslumbrante luz del día, Sarah se enfrentó a una decisión. Los demás la miraban, esperando una dirección. Quedarse juntos y arriesgarse a ser recapturados. Dispersarse y esperar que algunos escaparan. Antes de que pudiera decidir, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. La alarma de incendios había traído a los primeros respondedores. Pero, ¿entenderían lo que realmente estaba sucediendo aquí? Sarah reunió a las chicas detrás de un contenedor de basura. «Cuando venga la policía», les instruyó, «díganles que fueron secuestradas. Diles tus verdaderos nombres. No huyan de ellos». Un guardia los vio y comenzó a dirigirse hacia ellos. Sarah salió de su escondite, desviando su atención de los demás. Gritó ella. ¿Buscas a alguien? Ella corrió, el guardia la perseguía. Tenía una ventaja, el conocimiento del terreno. Había pasado incontables horas memorizando cada centímetro del exterior durante raras asignaciones de trabajo al aire libre. Ella lo condujo hacia la parte frontal del edificio, donde ahora estaban llegando camiones de bomberos. El guardia, al darse cuenta de que estaba a punto de chocar directamente con las fuerzas del orden, interrumpió la persecución. Sarah tropezó hacia el bombero más cercano. «Ayuda», jadeó. «Soy Sarah Thomas. Fui secuestrada hace 7 años. Hay otras chicas dentro». El bombero miró en shock antes de agarrar su radio. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una respuesta a un incendio se convirtió en una operación de rescate de múltiples agencias. Mientras la policía aseguraba el almacén, encontraron evidencia de una operación de tráfico a gran escala. Algunas víctimas habían sido evacuadas antes de su llegada, pero 32 fueron recuperadas, incluidas las 12 niñas que Sarah había llevado a un lugar seguro. Sarah fue llevada a un hospital para ser examinada mientras la policía contactaba al equipo del FBI que ya estaba en camino.
El capitán Reeves, que viajaba con Mark y sus padres, recibió la llamada mientras su avión se preparaba para aterrizar. «La tenemos», dijo el agente simplemente. «Tenemos a Sarah». Después de 7 años de separación, los hermanos Thomas estaban a punto de reunirse, pero los cerebros detrás de su secuestro, los que les habían robado la infancia, seguían en libertad. El capítulo final de su odisea aún estaba por escribirse. 9 años después de que Mark y Sarah Thomas desaparecieran en el bosque Blackwood, se sentaron uno al lado del otro en la parte trasera de un SUV del FBI, dirigiéndose hacia el hogar del que habían sido llevados hace una eternidad. Ninguno habló. Las palabras parecían inadecuadas para el momento. Sarah miró a su hermano. A los 22 años, el rostro de Mark había perdido la suavidad del niño que ella recordaba, reemplazado por los ángulos más duros de la adultez. Una delgada cicatriz recorría su línea de la mandíbula, una de las muchas marcas visibles que había dejado su cautiverio. Pero sus ojos eran los mismos, determinados, protectores, vivos. Mark también estudió a su hermana. Sarah tenía ahora 20 años, delgada y fibrosa, su antes largo cabello rubio ahora cortado corto en un estilo práctico. Las ojeras oscurecían sus ojos, hablando de años de vigilancia y demasiado poco descanso. Pero había fuerza en su postura, un núcleo irrompible que 9 años de cautiverio no habían logrado aplastar. Habían pasado las últimas 2 semanas en interrogatorios separados con agentes del FBI, proporcionando detalles que ayudaron a desmantelar gran parte de la red de tráfico. Sus testimonios, combinados con el libro de contabilidad que Mark había robado, llevaron a redadas en 12 instalaciones en 7 estados y a la recuperación de más de 100 personas traficadas. Pero los líderes, los que habían orquestado todo, incluida su abducción del bosque Blackwood, seguían en libertad. ¿Crees que vendrán tras nosotros?, Sarah preguntó, rompiendo el silencio. Mark sacudió la cabeza. Han perdido demasiado. Su operación está en ruinas. Y además, añadió con satisfacción sombría, saben lo que pasaría si lo intentaran. El SUV giró en la calle Maple. Ambos hermanos se inclinaron hacia adelante, absorbiendo el vecindario familiar que con el tiempo se había vuelto desconocido. El arcé de la señora Donovan había desaparecido. La casa de los Wilson había sido pintada de azul a verde, pequeños cambios que subrayaban cuánto tiempo había pasado. Y entonces lo vieron, 42 Maple Street. Su hogar. Parecía más pequeño de alguna manera, pero la luz del porche estaba encendida, como lo había estado cada noche durante 9 años. Nunca se rindieron, susurró Sarah. En la entrada estaban Robert y Jennifer, 9 años mayores pero instantáneamente reconocibles. Y junto a ellos, moviéndose lentamente pero con la cola moviéndose inconfundiblemente, estaba Luna. El SUV no se había detenido por completo antes de que Sarah abriera la puerta. Corrió hacia el anciano Golden Retriever, cayendo de rodillas en el césped. Luna gimió de alegría. Todo su cuerpo se movía a pesar de sus articulaciones artríticas. «¿Esperaste?», sollozó Sarah en el pelaje de Luna. «Nos esperaste». Mark se acercó más lentamente, abrumado por la normalidad de la escena, la casa, el jardín, sus padres, cosas que se había obligado a dejar de soñar hace años. Jennifer lo abrazó primero, luego levantó a Sarah de donde estaba arrodillada con Luna. Durante un largo momento, los 4 permanecieron abrazados en el césped, con Luna presionando contra sus piernas. «Bienvenidos a casa», dijo Robert, con la voz cargada de emoción. Dentro, la casa era a la vez la misma y diferente. Los muebles estaban dispuestos como ellos recordaban, pero nuevas fotos cubrían las paredes, no solo viejas de Mark y Sarah, sino fotos de la búsqueda, la fundación, la comunidad que se había unido en torno a su desaparición. «Mantuvimos sus habitaciones», dijo Jennifer. «Siempre supimos que volverías». Mientras se acomodaban en la sala, el mismo sofá, las mismas sillas, pero con 9 años de ausencia entre ellos, Luna cojeó hacia Mark y apoyó su hocico gris en su rodilla. Sus ojos nublados parecían estudiarlo, emparejando recuerdos con el hombre que tenía delante. «Nunca dejó de esperarte», dijo Jennifer. «Cada día se sentaba junto a la ventana.
Cada vez que íbamos al bosque, ella buscaba. La conversación fluyó torpemente al principio, luego más naturalmente. Había cosas que ni Mark ni Sarah estaban listos para compartir, las peores partes de su cautiverio. Y había cosas que Robert y Jennifer se guardaron, los momentos más oscuros de su espera de 9 años. Pero encontraron un terreno común en preguntas simples, en volver a conocerse. Luna fue la heroína, dijo Robert, recordando cómo el perro los había llevado hasta la pulsera de Sarah. Sabía algo que nosotros no. Estaba tratando de decírnoslo todo el tiempo, añadió Jennifer. No entendimos lo suficientemente bien. A medida que la noche avanzaba, el capitán Reeves llegó con una actualización. El FBI había identificado a los líderes de la red de tráfico, un matrimonio que operaba bajo varios alias. Victor y Eleanor Mercer, dijo Reeves, mostrándoles fotografías. Han estado dirigiendo esta operación durante al menos 15 años. Mark se puso rígido al ver las fotos. Es él. Él estaba allí en el bosque ese día. Sarah asintió. Y ella es Madame, la que dirigía el almacén. Reeves continuó. Se han ido a la clandestinidad, pero con lo que hemos recuperado del libro de contabilidad y sus testimonios, es solo cuestión de tiempo. Cada agencia de aplicación de la ley en el país los está buscando. Después de que Reeves se fue, la familia se sumió en una calma inquietante. El conocimiento de que los Mercer seguían libres arrojaba una sombra sobre su reunión. Ninguno de ellos expresó el miedo, pero flotaba en el aire, y si regresaban para silenciar a los testigos que podrían destruirlos. Esa noche, ni Mark ni Sarah pudieron dormir en sus habitaciones de la infancia. Demasiado espacio, demasiado silencio, demasiadas sombras. Terminaron en la sala de estar, sentados espalda con espalda en el suelo, una posición que se sentía segura después de años de cautiverio. Luna se acurrucó junto a ellos. Su respiración era laboriosa pero estaba contenta. ¿Recuerdas sus rostros? Sarah preguntó suavemente. Mamá y papá, ¿recuerdas exactamente cómo se veían? No exactamente, admitió Mark. Pero recordé cómo se sentía estar con ellos. Safe. No somos las mismas personas que ellos perdieron, dijo Sarah. Y ellos no son las mismas personas que dejamos atrás, respondió Mark. Pero seguimos siendo familia. El amanecer estaba rompiendo cuando Robert los encontró, todavía sentados espalda con Luna vigilando a su lado. Sin decir una palabra, trajo mantas y café, luego se sentó en el sofá cercano, lo suficientemente cerca para brindar consuelo, lo suficientemente lejos para dar espacio. Un día a la vez, dijo simplemente. La semana siguiente estuvo llena de citas médicas, sesiones de terapia y entrevistas continuas con agentes del FBI construyendo su caso contra los Mercer. Mark y Sarah se quedaron cerca de casa. El mundo exterior seguía siendo demasiado abrumador después de años de confinamiento. Luna rara vez se alejaba de su lado, a pesar de su avanzada edad y su salud en declive. El veterinario había advertido a Jennifer meses antes que el corazón del viejo perro estaba fallando. Ha aguantado tanto tiempo solo por pura determinación, había dicho. A veces los perros esperan un evento específico antes de dejarse ir. 10 días después de su regreso a casa, mientras la familia estaba sentada junta en el patio trasero, Luna de repente se levantó de su lugar de descanso y comenzó a ladrar hacia la línea de la cerca. Su ladrido era débil pero insistente. Mark se puso de pie de inmediato, alerta ante el peligro potencial. ¿Qué pasa, chica? Luna siguió ladrando, moviéndose rígidamente hacia la puerta trasera. Robert siguió, con la tensión visible en sus hombros. Antes de que llegara a la puerta, ésta se abrió de golpe. El capitán Reeves estaba allí, acompañado por 2 agentes del FBI. Están bajo custodia, anunció sin preámbulos. Victor y Eleanor Mercer fueron detenidos intentando cruzar a Canadá hace 1 hora. La noticia se abatió sobre la familia como una ola física. Jennifer se desplomó contra la barandilla del porche. Sarah se cubrió la boca con la mano. Mark se quedó paralizado, procesando las implicaciones. Ahora estaban verdaderamente a salvo. Las personas que les habían robado 9 años de sus vidas enfrentarían la justicia.
Luna dejó de ladrar y regresó al lado de Sara, moviendo la cola lentamente. Se acomodó a los pies de la joven con un suspiro de satisfacción. Esa tarde, la familia se reunió en la sala de estar para ver la cobertura de noticias sobre los arrestos. Los rostros de los Mercer, los rostros que habían atormentado las pesadillas de Mark y Sara durante 9 años, aparecieron en la pantalla con grilletes, siendo conducidos a un edificio federal. Luna yacía entre Mark y Sara en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Sara, su cola golpeando ocasionalmente la pierna de Mark. Cuando el segmento de noticias terminó, soltó un largo y satisfecho suspiro. «Luna», la voz de Sara mostró una preocupación repentina. Los ojos del viejo perro estaban abiertos pero distantes, su respiración era superficial. Mark colocó una mano suave en su costado, sintiendo el latido de su corazón volverse más lento. «Estaba esperando», dijo Jennifer suavemente, arrodillándose junto al sofá. «Estaba esperando esto. Para que estemos a salvo», añadió Mark, con la voz quebrándose. Sara se inclinó cerca de la oreja del perro. «Está bien, Luna, lo hiciste. Nos encontraste. Puedes descansar ahora». Con la familia reunida a su alrededor, Luna dio un último suspiro. Sus ojos se cerraron, y el leal corazón que había mantenido la fe durante 9 largos años finalmente se detuvo. La enterraron debajo del roble en el patio trasero, el mismo bajo el cual solía correr detrás de las ardillas cuando era cachorra, el que había dado sombra a la familia durante innumerables barbacoas de verano antes de que los niños desaparecieran. Mientras Robert colocaba el último terrón de tierra sobre la tumba de Luna, Sara habló. «Ella nunca se rindió», dijo, «incluso cuando todos los demás pensaban que era inútil, ella seguía buscando». «Eso es lo que hace el amor», respondió Jennifer, con lágrimas corriendo por su rostro. «No se rinde, sigue vigilando, te lleva a casa». Mark colocó el collar desgastado de Luna, con su etiqueta en forma de hueso aún adjunta, sobre la tierra fresca. Era la mejor perra del mundo. La familia se mantuvo unida mientras el crepúsculo se adentraba en la noche, completa de nuevo pero para siempre cambiada, sobrevivientes de una prueba que había robado su pasado, pero no había logrado destruir su futuro. Y sobre ellos, las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, como luces distantes guiando a los viajeros perdidos a casa. Un año después del regreso de Mark y Sara, la familia Thomas se reunió una vez más en el parque donde se había tomado su último retrato familiar completo una década antes. El mismo fotógrafo montó su equipo bajo el mismo roble, ahora 10 años mayor, con sus ramas extendiéndose más alto en el azul cielo de verano. «¿Todos listos?», llamó el fotógrafo. Jennifer alisó su blusa blanca como en la foto original. Robert ajustó su camisa azul claro. Mark y Sara, ahora de 23 y 21, estaban donde sus versiones más jóvenes habían estado una vez, con un espacio visible entre ellos. «Espera», dijo Sara. Metió la mano en su bolso y sacó el collar de Luna, con la etiqueta en forma de hueso aún adjunta. Lo sostuvo en sus manos en forma de cuenco entre ella y Mark, llenando el espacio vacío donde Luna había estado sentada en su último retrato familiar. «Perfecto», dijo el fotógrafo. El flash los capturó mayores marcados, pero juntos, sobrevivientes. El juicio de Victoria y Eleanor Mercer había concluido 3 meses antes. Ambos recibieron múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El testimonio de Mark y Sara había sido crucial para el caso de la fiscalía, su valentía al enfrentar a sus captores inspirando a otras víctimas a presentarse. La fundación que Robert y Jennifer habían iniciado para encontrar a sus hijos se había transformado en una organización de defensa para las víctimas de trata, con Sara trabajando como coordinadora de divulgación. Mark estaba estudiando justicia penal, decidido a ayudar a prevenir que lo que les había sucedido a ellos les sucediera a otros. La recuperación no fue lineal. Todavía había pesadillas, todavía había momentos en los que las multitudes se volvían abrumadoras o la mirada de un extraño desencadenaba pánico. Pero también había sanación lenta y constante como el nuevo crecimiento después de un incendio forestal. Después de que se tomó el nuevo retrato familiar, caminaron juntos hasta el borde del bosque Blackwood.
No habían vuelto aquí juntos desde la reunificación. La entrada del sendero parecía más pequeña, menos ominosa que en sus recuerdos. ¿Deberíamos? Jennifer preguntó, insegura. Sarah tomó la mano de su madre. Mark tomó la mano de su padre. Juntos, pisaron el sendero, sin adentrarse demasiado, solo lo suficiente para recuperar alguna parte de lo que había sido arrebatado. Son solo árboles, dijo Mark suavemente. Solo un bosque. No los monstruos que creamos en nuestras mentes, coincidió Sarah. En el gran roble que una vez había sido su punto de encuentro, se detuvieron. Robert sacó una pequeña placa de su bolsillo, de bronce, con el nombre de Luna y la sencilla inscripción, ella los guió a casa. Mientras lo fijaba al tronco del árbol, Jennifer habló. Este es el lugar donde los caminos se separaron para nuestra familia. Pero también es donde volvieron a unirse. Porque nunca dejamos de buscar, añadió Robert. Y nunca dejamos de intentar volver a casa, dijo Mark. Sarah tocó la placa suavemente. Luna estaría orgullosa de nosotros. Se quedaron en silencio por un momento, 4 personas unidas por la pérdida y el amor y el largo camino de regreso entre sí. Luego, juntos, se dieron la vuelta y caminaron de regreso hacia la luz, dejando atrás las sombras del bosque. La familia Thomas había sido desmembrada por la crueldad y el azar. Habían perdido 9 años irreemplazables, pero lo que habían encontrado de nuevo, el uno al otro, su fuerza, su futuro, los sostendría a través de lo que viniera después. Algunas historias no tienen finales perfectos, pero tienen nuevos comienzos. Y a veces eso es suficiente. Ese es el final de la historia. El viaje de qué personaje te conmovió más, Mark, Sarah o sus padres. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de este viaje emocional, suscríbete, quédate y descubre otra poderosa historia que te espera.